Hoy Rodando por Ahí vuelve a las aventuras y aprovechando que estamos en Patagonia, Argentina, a bordo del kayak vamos a estar haciendo unos 60 kilómetros en un río clase 2 en un rafting que promete ser extremo. Una nueva mañana arranca para Rodando por Ahí, una mañana brillosa y con un sol espectacular y se presenta como el día perfecto para sacarnos un poco el polvo de estas últimas semanas ahí de nervios, de estrés y de resolver problemas. Creo que mi sonrisa dice que hemos confabulado una estupidez bastante divertida como para hacer. O sea, la estuvimos maquinando y creo que va a estar muy buena. Además es larga, es como una travesía. Son muchos kilómetros lo que vamos a hacer, pero antes, si no venís siguiendo los últimos videos nuestros, quiero comentarte cómo venía este viaje previo, porque estamos en Argentina, saliendo en este momento de un pueblo llamado Dinahuapi, cerca de Bariloche, y en realidad hace un par de semanas estábamos disfrutando de la carretera austral, subiéndonos a ferry, subiendo cimas de volcanes, disfrutando de sus bosques, y de pronto la Ducato dijo, chicos, necesito que me hagan una revisión porque hay una falla. Eso nos obligó a pasar por Argentina por un tema de presupuesto, de repuestos que acá sí se consiguen. Así que hoy, habiendo solucionado todo eso, habiéndolo dejado atrás, la Ducato ya está a 10 puntos de nuevo. La probamos estos días y está fenomenal. Le hicimos todos los mantenimientos habidos y por haber, cambio de fluidos, todo lo que ella quería para hoy disfrutar de un gran día. Así que volvemos con todo, una nueva aventura con Rodando por Ahí, no te muevas de ahí y vamos a ver cómo sale, porque si bien hay una idea, tampoco hay mucho plan, lo iremos viendo juntos. Bueno, a ver, para esta aventura elegimos ponernos a prueba en uno de los ríos más importantes de la Patagonia y descender en nuestro kayak el retorcido río Limay en su tramo más salvaje. Nuestro plan tiene 3 etapas. 1. Llevar la Ducato desde Dinahuapi hasta el sector llamado Confluencia, donde el río Traful se une al Limay. Aquí es donde finaliza la cara salvaje del río, quedando domesticado en el embalse Alicura. 2. Volver sin la Ducato hasta el punto de inicio. Esta es la etapa decisiva del plan porque no depende de nosotros. Si logramos hacerla, estaremos listos para empezar la parte más emocionante de la travesía. La etapa 3 es partir desde el mismísimo lago Nahuel Huapi, donde nace el río Limay, y comenzar a navegar río abajo. El reto es superar victoriosos los tramos desconocidos de estos casi 60 kilómetros de travesía. Sortear los rápidos que seguramente encontraremos. Y llegar a la Ducato sanos y salvos antes de que las fauces de la noche nos atrapen. Nuestro plan tiene varios pasos, no todos los pasos que para que se cumplan correctamente dependen de nosotros, pero bueno, estamos cumpliendo ahora la primer parte, que es llevar la Ducato hasta lo que va a ser el punto de llegada, la meta de la misión de hoy. Desde Dinahuapi, en Río Negro, estamos ahora ya recorriendo otra provincia que es Neuquén, a través de la ruta 237, una ruta que recomendamos absolutamente, es preciosa, y si bien la habíamos recorrido muchas veces en vacaciones, viajando y demás, debo decir que esta vez, desde que estamos fines de 2023, principio de 2024, andando de nuevo por esta zona, nos ha vuelto a enamorar, estamos fascinados, el paisaje, el río Limay al lado, y absolutamente te recomendamos que la hagas, sobre todo si te toca un día tan espectacular como nosotros ahora. No quiero provocar envidia, pero el día está fantástico. O sea, la ruta asfaltada perfecta te lleva entre montañas, el valle, el río al lado y le da todo un entorno encantado, que realmente da un gusto. Y más gusto nos da poder mostrarte este lugar desde otra perspectiva. Porque Rodando por Ahí siempre está buscando formas diferentes de enamorarse de los lugares y hoy vamos a buscar otra cara.
A unos 50 kilómetros de Dinahuapi hemos llegado por la ruta 237 hasta Confluencia. Y acá ya estamos cumpliendo el primer paso de este plan loco que nos pusimos como misión para hoy. La idea es dejar acá la camioneta. Este va a ser nuestra base, vamos a decir, nuestro punto de partida, porque acá empieza oficialmente la aventura, y el punto de llegada cuando hagamos todo la locura y la vuelta que queremos hacer. Yo haría la letra un poco más gruesa. Pero Yaris, esto se ve a 1.000.000 de kilómetros, Lola. ¿Cómo vas a decir que más gruesa? A ver, mostrame. No, guapi. La verdad que... No, yo creo que... Ya estoy quemado y no arrancamos. Qué nervios. Sí. ¿Sobreviviremos? Vamos a verlo. Ahora empieza la de parte que no depende de nosotros. Sí, esta es la más difícil. Bueno, no es la más difícil, pero... No. Viste, siempre Pero al no no depende depender de de uno. lo que no depende de uno siempre Sí, termina sí, siendo sí. lo más difícil. Para, Yo estoy. ¿Estás bien? Sí, dame el perro. No, el perro lo llevo yo. Vamos a cerraste, ¿no? Sí. Bueno, Es transportable, es pesado. vas bien. Sí, Ya estás. Wow. Tampoco vamos a caminar mucho. Vas vos. Y voy yo. Bueno, este es el momento. Ya estamos ubicadísimos. No es la primera vez que hago dedo. Aclaro que nunca viajé como mochilera. Siempre fue cuando tenía que ir de un pueblito a otro a hacer alguna compra. Siempre iba con alguna mochila chiquitita, no con toda mi familia y un kayak en la espalda. Y Pero la carga porque sí es mi primera vez. 1:20 de la tarde, un calor, el peor horario. Y acá estamos, mi primera vez haciendo... Yo creo que hay que moverse un poquito, tipo los carteles de Estados Unidos. tipo, soy para... buena onda, llévame. Sí, sí. Tenemos que hacer solamente unos 50 kilómetros hasta Dinahuapi. Y esta es la parte del plan que si no sale y nadie se apiada de nosotros y nos lleva, entonces se cancela todo. Me voy a pescar. Y ahí, claro, tranqui. ya fue. O sea, tampoco es un mal plan, pero este es mejor, este es mejor. ya vamos 1 hora haciendo dedo, nadie se ha apiadado de nosotros. La gente como que o evitan hacernos contacto visual o directamente ni les vemos las caras porque van con los vidrios oscuros. Anda. ¿Ustedes dónde están parando ahora? Tenemos un motorhome. ¿Y el motorhome está allá? Claro, lo dejamos ahí. Ah, están como tomando carrera y vuelven. Claro. Tal cual. Si no aparecían ustedes, porque ya hace como 1 hora y media que estábamos ahí. Sí, acá acá yo. Sí, nos vamos a alargar de allá. Fermín, gracias. Chao. Estamos en contacto. Vamos, Ettore. Gracias, chicos. Chao, gracias. Elis y Fermín han sido nuestros héroes. Han logrado que cumplamos la segunda etapa de este plan. Casi me caigo. Ya casi estamos llegando al punto
donde vamos a cambiar la forma de movernos y el kayak va a empezar a inflarse. Pero necesitamos que nos cuentes qué es el plan, qué es lo que queremos hacer. Vamos a arrancar desde la naciente misma del Limay, acá en el lago Nahuel Huapi, a recorrer uno de los enclaves de los valles más bonitos de este planeta Tierra hasta la confluencia con el río Traful. Unos 60 kilómetros de río para saludar así a Bariloche una vez más. Estamos acá porque no sabemos cuándo nos volveremos a ver. Hoy rodando por ahí vuelve a las aventuras y aprovechando que estamos en Patagonia, Argentina, a bordo del kayak vamos a estar haciendo unos 60 kilómetros, un poco más, en un río clase 2, en un rafting que promete ser extremo. Iniciamos la navegación del río Limay, son las 4 menos 5 de la tarde y vamos a ver cuánto nos lleva esto. Por el momento ya hemos pasado rápidos, ya hemos pasado familias que están al costado del río disfrutando de este espléndido día y nosotros acá ya confiados acá en nuestro capitán que nos está llevando a través de las bravas aguas del río Limay. Vamos bien, vamos en una situación serena. Ya no tuvimos un encontronazo con un rápido que nos dejó un poco temerosos, pero Atento. Pero bien, es hermoso.
El río Limay nace en el lago Nahuel Huapi y desemboca en el río Negro a la altura de la capital de Neuquén. De hecho, lo particular que tiene este río es que funciona como límite interprovincial entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Un río que es muy disfrutado por las personas locales o las que estamos de paso, porque invita, tiene sus costitas y uno puede parar al costado, se ven los vestigios, se ve basura también. A pesar de la interacción humana que hay en las costas del río Limay, todavía lo sentimos sano. El agua cristalina, unos peces de un tamaño importante, hemos visto un par de truchas que la verdad que estaban ahí como de un par de años se notaban viviendo acá en el río y bueno, eso hace que disfrutemos muchísimo más esta remada que estamos haciendo. Hay unos tramos muy cortitos donde levantamos el remo y la paz que se escucha es impagable. Personalmente creo que el río Limay es un río increíble, bellísimo, referencia absoluta de la Patagonia Argentina y ahora estamos en la parte más linda absolutamente porque es desde el nacimiento mismo que viene totalmente transparente, miren lo que son las aguas, hasta al primer embalse que tiene, que es allá en el Alicurá, que es hasta la colita misma que vamos a llegar nosotros. Frente a nosotros ya tenemos las primeras casas de Villa Yanquín. El único poblado que vamos a pasar es como la mitad del trayecto. Es como un hito para nosotros. Sabemos que vamos un poquito menos de la mitad. El problema es que en todo este camino el río va rápido. Después empieza a ralentizarse después de unos rápidos. Entonces no es la mitad, pero bueno, o sea... Más o menos, avanzamos. ¿Cómo es que vos conoces este río? Ya he estado alguna vez por aquí navegándolo con un gran amigo que le mandamos un saludo, que se está matando de risa seguramente en su casa viendo cómo volvemos a rememorar esa aventura. ¿En esta casita dónde quedó? Enclavada, perfecta, con la vista al río. Bueno, ahora sí hemos llegado al casco principal de este pueblo llamado Villa Yanquín. Miren estas casitas, todas ahí al borde del río Limay. Y aquí la villa tiene una particularidad, que es que uno no puede llegar, al menos de forma rápida, con el vehículo. Porque el viaje saldría desde Tinahuapi más o menos, todo un camino de tierra interno para llegar hasta aquí. La otra alternativa sería llegar por la ruta 237 asfaltada y aquí donde tenemos el puentecito hay una barcaza que ahora les voy a mostrar donde vos subís al vehículo y cruzas el río. ¡Epa! A las orillas del Limay se puede hacer como algunos picnics diurnos durante el día. No está permitido pernoctar, es probable que si te ven los guardaparques te saquen en medio de la noche. Pero sí, también está la posibilidad de acceder a algún camping que hay, sobre todo cerca de la zona de Villa Yanquín y quedan del otro lado del río, ¿no? Vamos a decir, la ruta asfaltada de un margen, el camping del otro. Para mantener el control de la embarcación, lo que hemos decidido es irnos turnando la doble pala. Tenemos la posibilidad también de ir con una pala cada uno en esta embarcación, pero creemos que las reacciones a las curvas y contracurvas de los rápidos van a ser más lentas, poder coordinar, pegándonos el grito, ¡favor, favor, favor, estribor, estribor, para atrás, para atrás! Por lo cual hemos decidido irnos turnando un ratito cada uno la doble pala. Ahí vamos
teniendo mayor reacción, mayor empuje y disfrutando, ¿no? Mientras uno rema, el otro disfruta. Siempre trabajo en equipo. Si rodando por ahí se caracteriza en algo, es que siempre trabajamos en equipo. Acá no hay caballerosidades, acá no hay preferencias, preferitismos. Acá hay compañerismo y equidad. Trabajo en equipo. Inicia la parte de la navegación que estábamos esperando, porque ahora entramos en lo que es el cañón que el mismo río Limay va formando al ir entre las montañas. Y la verdad que es un paisaje espectacular. No tendríamos forma de llegar acá si fuera, por ejemplo, con la camioneta. Me encanta cómo las rocas tienen como esa forma rara, ¿no? Que todavía le falta ahí más viento para pulirse. Una profundidad de ver 20 metros acá, ¿eh? Acá en Socavón. Está oscuro acá. Necesito que prestes atención a la casa que te voy a mostrar ahora, porque está salida de un sueño. Es increíble. Yo le dejaría más árboles. Pero ya está. No, si se te prende fuego lo dominás. Hay tipo por ley de bosques que tenés que construir con una distancia de árbol. Una casita así, Guille. Casita debe valer, ¿sabes? 12 palos. ¡Vamos a la primer prueba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, qué fabuloso! ¡Allá! No, me da impresión. Son casi las 8 p.m. y ya nos estamos despidiendo de los últimos rayos del sol que se ven ahí intentando no perderse atrás de la montaña. Pero lo que queda de la travesía, que son aproximadamente unos 17 kilómetros, siempre recuerden tomando como referencia la ruta hasta donde está la Ducato. Esperemos que la luz solar, o sea, la luz del día todavía no nos abandone, porque nos queda un tramo largo. Y bueno, la verdad que está siendo un día, no sé, yo lo estoy pasando genial. Sí, buenísimo. Un poco asustado a la noche, porque sí nos va a agarrar la noche. Todo venía tranquilo y de pronto... Ahora imagínate nos agarra algo así de la oscuridad. Me muero. Una locura. Muy bueno, ¿eh? Otra ventana que llega de puente, esta es como una casa normal. Wow. Ya la noche le va ganando al día, ya entramos en el crepúsculo, pero cada vez es como que se pone más asombroso el ambiente, el paisaje.
Ya salió la luna que va a estar casi llena, así que va a estar lindo los últimos kilómetros como para experimentar de noche. Yo creo que va a ser más que un suplicio, va a ser el broche de oro a esta remada. Estamos tan románticos, Guillermo, viendo todo así como los colores, venimos encantados. De a ratos uno le dice al otro, vos dame, yo remo y vos disfrutá del paisaje. Pero mirá lo que es esto, mirá la luna ahí guiándonos, el cielo verde y rosado, la verdad que está la serenidad. Una pinturita. Sí, pasaron un par de Martín pescadores ahí para saludarnos. Impecable. Che, tenemos mucha agua, Guillermo. No olvidemos que tenemos agua. Me entró por acá. O sea, me mojó adentro. Y tenemos agua dentro del kayak. Sí, ¿Querés sí, bajar sí. y sacudir? No, vamos bien, está bien. Dale. Tenemos... No, estamos bien. Vamos. Tenemos un poquito acá. No, pero Estamos. estamos. Bueno. En este tramo del río tenemos la ruta pegada, o sea, es la ruta de esos arbolitos que se ven, la línea, y ya todos los camiones, colectivos pasando. El mapa dice que nos quedan unos 5.5 kilómetros hasta llegar, lo cual es buenísimo, pero no hay que tener falsas expectativas de que falta poco en tiempo, porque bueno, todavía hay que seguir remando. Ahora vamos a tener que separar los remos y empezar a darle los dos. Y además de... para que te paso el remo. Y además de eso, que los 5 últimos kilómetros son a pura remada. Ya se puede ver de que ya está inundado el río, quiere decir de que ya estamos entrando en la cola de lo que es el embalse. Así que estos 5 kilómetros ya no vamos a ir a unos 12, 13 kilómetros por hora, sino a la velocidad de nuestra remada, que es al menos la mitad. Así que nos queda un rato, pero qué rato, el mejor rato, porque se pone también todo mucho más silencioso, se pone... nada, hay otra vibra que está encantadora, ¿eh? Y también se disfruta. Estamos a unos 300 metros, ya se pueden ver algunas luces de los campamentos aledaños a Confluencia. La verdad que me está matando el flash, pero quería decir lo increíble, lo extraordinario que estuvo haber remado el Limay totalmente de noche. Gracias a la luna que nos fue guiando, podíamos ir viendo más o menos por dónde vamos, pero un silencio rotundo, un regalazo, no hace nada de frío. Estamos todavía muy templados, debe haber como 25 grados al menos. De a ratitos hasta vienen unas ráfagas de aire tibio, así que no nos podía haber tocado día mejor. Ya llegamos, nos despedimos del Limay. ¡Ay, llegamos! Felicidades. Gracias.